Bienvenidos una vez más. El día de hoy quiero abordar el tema de pensiones y seguro facultativo de Nicaragua, ya que en la actualidad desconocemos el número exacto de nicaragüenses que han tenido que abandonar el país por diversos motivos. Lo que sí tenemos claro es que muchos de ellos estaban trabajando y por ende cotizando al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social antes de emigrar. El día de hoy hablaré con el doctor Ricardo Guerrero Alvarado para que nos dé respuesta a ciertas inquietudes. El doctor Guerrero es abogado y notario público, especialista en seguridad social, presidente de la Fundación Nicaragüense de Investigaciones y Estudios de Seguridad Social, autor del libro Todo sobre la Seguridad Social en Nicaragua y docente universitario. Bienvenido, doctor, y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, doctor. Es un gusto poder compartir estos temas de seguridad social con los compatriotas nicaragüenses que se encuentran en los Estados Unidos. Gracias, doctor. Y quiero empezar con unas preguntas básicas acerca del tema para que todos aquellos que nos van a ver puedan comprender acerca de lo que vamos a tratar el día de hoy. Doctor, ¿qué es una pensión y cuántos tipos de pensiones existen en Nicaragua? Bueno, los sistemas de seguridad social públicos que existen en Nicaragua, que existen en todo el mundo, funcionan de tal manera que una persona por X cantidad de años debe de cotizar una cantidad de semanas específica para poder alcanzar una pensión de vejez a los 60 años. En el caso de Nicaragua, la pensión ordinaria, que es la que acceden la mayoría de las personas, es una persona que alcanza 750 semanas, que son 14 años y medio, y al cumplir 60 años de edad puede retirarse. Existe una bonificación que está en la Ley de Seguridad Social, donde una persona que prorroga su retiro se le acredita a la fórmula del cálculo de la pensión un 1% por cada año que prorroga su retiro, hasta un máximo de 10%. De tal manera que la persona puede retirarse hasta los 70 años y por cada año que prorrogue su retiro se le da un plus de un 1% en el cálculo. Doctor, ¿y en qué casos un nicaragüense puede jubilarse? En el caso de los nicaragüenses que están en los Estados Unidos, es importante que conozcan que en el año 2013 hubo una reforma al artículo 44 del reglamento, donde una persona que completó 250 semanas en toda su vida laboral y alcanza los 60 años, puede acceder a una pensión de vejez reducida proporcional. Esta fue una reforma que se hizo en el año 2013 y se hizo para que las personas que no alcanzaron las 750 semanas puedan acceder a una pensión entre rangos de semanas de 250 a 749 semanas, siempre y cuando hayan cumplido con la edad de retiro con los 60 años. Otro dato importante de esta reforma del año 2013 es que con 250 semanas, un nicaragüense que dejó de trabajar hace 5, 10, 15, 20 años, pero dejó 250 semanas aquí en Nicaragua, puede acceder a los beneficios de una invalidez, una vejez o las pensiones que son derivadas de la muerte, como por ejemplo la viudez y la orfandad de sus hijos y de su esposa. Claro, ¿y cuál sería el trámite para reclamar una pensión por viudez, por orfandad o por vejez, doctor? Bueno, los trámites son sencillos. La persona que acredita 750 semanas y tiene 60 años de edad y decide retirarse, entonces esta persona, si tiene una relación laboral con un empleador debe de renunciar. Debe de cesar la relación laboral aquí en Nicaragua con el empleador le va a entregar una carta de cesantía y simplemente con la carta de cesantía, su cédula de identidad, va a una sucursal del INSS y entonces ya inicia el trámite. Con esos dos documentos inicia el trámite inmediatamente. Después el instituto le solicita a la persona, le pregunta que si tiene esposa, entonces le dice que le traiga el certificado de matrimonio y si tiene hijos que le lleve las partidas de nacimiento. Claro, pero ¿cuál es el trámite para reclamar la pensión por viudez u orfandad, doctor? Si nos puede explicar, por favor, porque ha sido una de las preguntas que más nos han realizado a través de las redes sociales. Bueno, en el caso de la pensión de viudez, por ejemplo,
la pensión de la viuda o de la compañera de vida empieza a correr a partir del fallecimiento de la persona. O sea, que al momento de calcular la pensión se calcula a partir del día en que falleció. Entonces, la persona, la esposa o la compañera de vida se presenta a una sucursal de la institución, lleva el certificado de defunción, lleva su cédula de identidad y entonces se inicia el trámite de la pensión de viudez. Aquí en Nicaragua, sí, la pensión de viudez, la mujer tiene una frontera. La mujer, hay una forma de otorgar la pensión para las mujeres que son menores de 45 años y las mujeres que son mayores de 45 años. También a la mujer se le pregunta si hay hijos menores. Entonces, si hay hijos menores, la pensión de orfandad se une a la pensión de viudez y se le paga a la viuda, esposa o compañera de vida esas pensiones de orfandad porque ella es quien las administra. Ok, comprendo, doctor. Pregunta, para que una persona pueda obtener o reclamar su pensión por viudez, ¿tiene que tenerla, en este caso el asegurado, registrada previamente como esposa o no es necesario que la tenga registrada como esposa el beneficio, en este caso, perdón, el asegurado? No, no necesariamente. Lo que pasa es que la gente cree que la esposa es la que está inscrita en el Seguro Social, pero resulta que no es así. Lo que pasa es que cuando nosotros iniciamos nuestra relación con la Seguridad Social, cuando empezamos con nuestro primer empleador y ya estamos casados, entonces el empleador llena en una hoja los datos, si hay esposa, si hay hijo, pero resulta que en toda nuestra vida laboral puede ser de que nos hayamos separado de esa persona, nos hayamos juntado con otra persona. Entonces, cuando suceden esos casos, lo que hace el instituto, porque aquí en Nicaragua se han visto casos donde aparecen 2 o 3 viudas reclamando el derecho, sí. Entonces el instituto lo que hace es que para poder dirimir esa discordia legal, hace un trabajo social por medio de un departamento que se llama Trabajo Social, y entonces hay un mecanismo que está en el reglamento de la Ley de Seguridad Social donde se dice a quién se le otorga la prestación. Aquí hubo una reforma muy importante, perdón, no es una reforma, se aprobó el Código de la Familia aquí en Nicaragua. Entonces, el Código de la Familia vino a ordenar un poco más los conceptos de la esposa, compañera de vida, que estaban en el reglamento de la Ley de Seguridad Social, el cual todavía sigue vigente. Sin embargo, el Código de la Familia, al ser una norma más moderna, vino a derogar tácitamente lo que dice el reglamento de la Ley de Seguridad Social. El instituto todavía continúa utilizando para el trabajo social que realiza, todavía utiliza los conceptos que están en el reglamento de la Ley de Seguridad Social. ¿Qué sucede, doctor, en el caso de que el asegurado haya registrado a una esposa en vida, pero realmente antes de fallecer estaba con otra persona que no es la esposa legalmente? ¿Quién de las dos tendría derecho a ser reconocida como pareja en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social para recibir la pensión por viudez? ¿La que legalmente se casó pero no estaba con él, o la persona que realmente compartió sus últimos años de vida? ¿Quién sería en este caso la beneficiaria? Lo que pasa es que aquí en Nicaragua las personas es una costumbre que aquí se casan, se separan, pero no se divorcian. Entonces, la persona con la que estuvo casada, por ejemplo, 15 años y se separaron hace 5, entonces esa persona cree erróneamente que tal vez va a ser ella la beneficiaria de la pensión de viudez, pero con el ejemplo que usted está poniendo, puede ser que aparezca o que la persona pasó sus últimos momentos con otra compañera. Entonces, en ese caso, el Código de la Familia lo que dice es que hayan convivido bajo el mismo techo durante 2 años, y que haya un elemento que el instituto aquí en Nicaragua lo toma muy en serio, y es la dependencia económica. En el caso que usted puso ahorita, por ejemplo, si la esposa no se casaron y nunca se divorciaron, pero no había dependencia económica con la esposa, la dependencia económica era con la persona que estaba actualmente, y si con esa persona convivió bajo el mismo techo durante 2 años, entonces lamentablemente quien va a recibir la pensión de viudez no va a ser la esposa, va a ser
la persona con la que pasó su último momento el causante. Otra pregunta que me han planteado, doctor, en las redes sociales es si la persona que estaba asegurada y que falleció tenía los hijos con la mujer con quien estaba casado legalmente, mas no tenía hijos con la persona con quien pasó sus últimos días, ¿hay alguna afectación en cuanto a la pensión por orfandad o de viudez por el hecho de que los hijos no se corresponden con la persona que legalmente está casado? Aquí en Nicaragua, los huérfanos de 0 a 15 años no tienen ninguna restricción, son huérfanos. De 15 años a 21 deben de estudiar con provecho, dice la ley. Eso de provecho significa de que deben de aprobar los cursos que están tomando. Además de recibir beneficios económicos, ¿hay otros tipos de beneficios que puede recibir el huérfano o la viuda? Bueno, en el caso de la pensión de vejez ordinaria, aquí en Nicaragua existe una ley que se llama la Ley 160, ley que concede beneficios adicionales a las personas jubiladas, que fue aprobada en el gobierno de doña Violeta, y esa ley le otorga a los pensionados un número de beneficios. Pues tal vez en algún momento podemos hacer un video porque eso es extenso. Los derechos que tienen derecho a descuento en energía eléctrica, descuento en el agua, tienen descuento en sus pasaportes, no pagan impuestos de bienes inmuebles. Y también se aprobó recientemente una ley que es la ley 720, la ley del adulto mayor, donde también se reafirmaron todos esos derechos por parte de los pensionados. Otra pregunta que se nos ha planteado, doctor, es: ¿puede un nicaragüense que vive en el exterior reclamar su pensión si antes de emigrar de Nicaragua trabajaba? Lo que pasa es que por el tema de la pandemia, aquí en Nicaragua el instituto ha flexibilizado un poco el tema de los trámites. Sin embargo, para hacer un trámite inicial de pensión, la persona tiene que estar presente aquí en Nicaragua. Si la persona cumple o cumplió ya 60 años y está con más de 750 semanas, perfectamente puede venir a Nicaragua a hacer el trámite. No se pierden entonces sus cotizaciones bajo ninguna circunstancia, bajo ningún motivo. ¿Es así? Claro que no. Mire, lo que pasa es lo siguiente. Hay personas que lamentablemente no tienen la costumbre, y eso es una de las cosas que nosotros venimos impulsando, que vayan al instituto a retirar su historia laboral. Por lo menos cada 6 meses o por lo menos un año. ¿Para qué? Para que ellos vean en su cuenta, que es como un estado de cuenta, que el empleador acreditó las semanas correspondientes a la deducción que le hizo de su salario. ¿Por qué? Hay personas que nosotros hemos visto casos donde traen la cuenta individual y le hacen falta 100 semanas, por ejemplo. Entonces, si ya le faltan 100 semanas, dice, pero mira, yo trabajé en ese periodo en la empresa X y resulta que no las tengo. Entonces, ahora hay que iniciar un proceso de reclamo ante la institución para que fiscalice a esa empresa que no reportó esas 100 semanas. Pero para que nosotros estemos tranquilos de que las semanas fueron acreditadas a nuestra cuenta, es necesario que el trabajador vaya a la institución. Es un trámite gratuito, no tiene ninguna complejidad, simplemente con su cédula de identidad retira su cuenta individual y la guarda. Y ahí va viendo que el empleador donde trabajó, por donde pasó el trabajador, acreditó su semana y su cuenta individual. ¿Qué sucede en el caso del pensionado que vive en el exterior, fallece en el exterior y sus dependientes están viviendo en Nicaragua? ¿Podrían ellos reclamar su pensión por orfandad o por viudez? Sí, ahí es donde se aplica lo que le decía yo, el artículo 44 del reglamento, que si es una persona que emigró a los Estados Unidos desde hace 10, 15, 20 años y dejó aquí más de 250 semanas y fallece, perfectamente puede su viuda y su huérfano reclamar una pensión a la institución. Quiero preguntarle, doctor, también acerca del seguro facultativo para niños. Esto porque nuestros seguidores de las redes sociales han preguntado acerca del tema. ¿Cómo funciona el seguro facultativo para menores en Nicaragua? Ok, aquí en Nicaragua existe lo que se llama el régimen integral, que es donde los trabajadores que están bajo la figura de una relación laboral con un empleador están obligados por ley a cotizar a la seguridad social. Entonces, dentro de esa cotización que ellos hacen, sus hijos
del vientre materno hasta los 12 años, un día antes de cumplir 13, están protegidos en su salud por parte de la institución. ¿Qué era lo que ocurría antes? El instituto no permitía la inscripción de personas que no tuvieran cédula de identidad aquí en Nicaragua. Y aquí en Nicaragua las personas, para poder obtener su cédula de identidad, tienen que tener 16 años. Entonces existía una brecha entre los 13 y los 16, donde los hijos de los asegurados estaban desprotegidos en temas de salud. Entonces vino el instituto y implementó la modalidad de que aquella persona, de que su hijo quedó fuera de cobertura, pueda contratar un seguro facultativo integral donde va a acumular semanas cotizadas y va a tener derecho a salud entre los 13 hasta los 16 años o hasta que tenga un trabajo formal y ya salga del seguro facultativo e ingrese a una modalidad de seguro integral obligatorio bajo la figura de un empleador. ¿Y cuáles serían los requisitos para optar a este seguro facultativo, doctor? Los requisitos son sencillos. Tiene que llevar la partida de nacimiento del menor de edad, copia de la cédula de papá o mamá o el tutor que tenga el menor, y eso es todo, y pagar la primera cuota. ¿Y la base imponible para adquirir este tipo de seguro cuánto es? El salario que fijó el instituto para los adolescentes es de 6.500 córdobas, y de esos 6.500 córdobas se paga el 22.25% en concepto de seguro facultativo. Que serían más o menos unos 1.446, si no mal me equivoco. Y dígame, ¿quién realmente debe mantener esa base imponible para pagar el seguro? Porque un menor de edad no va a trabajar. Es que esa ha sido una de las muchas, por decirlo así, críticas que personalmente yo tuve en la página de Facebook de la Fundación y en la mía personal, porque la gente confundía que ibas a poner a trabajar a un menor de edad. Pero resulta que no es así. O sea, quien va a asumir el pago del seguro facultativo son los padres. Y la finalidad, eso es lo que la gente debe de entender, de que lo más importante es la finalidad, de que ese menor va a estar protegido entre los 13 y los 16 años, que antes no la tenía, esa protección. ¿Este seguro facultativo va a dar algún tipo de beneficio extra a la persona que lo ostente, o simplemente va a ser una continuidad del seguro integral que ya tenía con sus padres? Va a continuar con todos los beneficios que venía recibiendo con sus padres, que eran ya con un seguro facultativo, perdón, con un seguro integral. O sea, el menor va a tener atención pediátrica especializada, exámenes de laboratorio, atención médica, atención de emergencia, procedimientos quirúrgicos, exámenes de laboratorio. Básicamente, el menor tiene una cobertura casi del 100%, por decirlo así. ¿Existe algún marco jurídico que soporte el seguro facultativo o simplemente se creó para dar un respiro al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social? ¿Se hizo el proceso correcto? ¿Se creó una norma o se modificó una norma? ¿O simplemente surgió de la nada para dar respuesta a alguna necesidad que tenga el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social? La base legal, la base jurídica del seguro facultativo está en el reglamento de la Ley de Seguridad Social. No hubo necesidad de reformar el reglamento. Con una resolución del Consejo Directivo se aprobó la implementación del seguro facultativo para los menores. Doctor, desde su punto de vista, ¿usted cree que para una familia nicaragüense de ingresos medios, bajos, va a ser sostenible el pagar 1.446 córdobas por cada uno de sus hijos para que obtengan el seguro facultativo, teniendo en cuenta que la familia nicaragüense generalmente tiene 3 a 6 hijos por cada núcleo familiar? ¿Usted cree que esto realmente vaya a ser sostenible para este tipo de familias donde los ingresos, como le digo, son medios a bajos? Sí, lógicamente que ya haciendo un cálculo para una persona que tiene un salario mínimo aquí en Nicaragua o que tiene 4 hijos, lógicamente ya 1.400 córdobas por 4 supera el salario que él recibe y lógicamente no va a tener acceso. Pero si él tiene un hijo que tiene algún problema de salud,
puede hacer un esfuerzo por pagarlo para que su hijo reciba la atención médica que ha venido recibiendo por parte de sus padres. Yo creo que el tema se complica un poco si lo vemos desde el punto de vista económico. Bueno, doctor, yo quiero agradecerle por habernos acompañado, por compartir su tiempo y la información con todos los nicaragüenses que vivimos en el exterior y los que viven en Nicaragua también. Así que gracias, y desde ya le hago la invitación para una próxima entrevista para que nos pueda seguir informando más acerca de estos temas que son tan importantes para nosotros los nicaragüenses. Muchas gracias. Aquí estamos a la orden en Nicaragua, la Fundación. Pueden buscarnos en las redes sociales como Fundación Nicaragüense de Investigaciones y Estudios de Seguridad Social, para que nosotros aquí desde Nicaragua, con el apoyo de ustedes allá en los Estados Unidos, podamos apoyar a los nicaragüenses que se encuentran allá. Espero, como siempre, que este video haya sido de tu ayuda. Te pido que lo compartas. Sígueme en mis redes sociales y suscríbete a este canal. Te dejo en la descripción de este video la información de nuestro especialista. Hasta la próxima.